muy bienvenidos. Comenzamos con este nuevo capítulo, un capítulo especial denominado COVID-19, la batalla invisible. Este programa es especial porque está financiado por el Fondo de Medios que financia también la Seremi de Gobierno, en este caso la Secretaría Ministerial de Gobierno, que en el fondo lo que busca es poder entregar contenido local a ustedes, a todos los televidentes y sobre todo nosotros como medio de comunicación regional y por supuesto local. Este ya es nuestro tercer capítulo y no deja de ser interesante, fíjese, porque ya conocimos, ¿cierto?, el primer capítulo conociendo al enemigo, donde conocimos por qué se da este virus, cómo afecta, cuáles son las consecuencias y los síntomas también que podamos tener. El segundo capítulo ya vivimos, lo podemos ver, ¿cierto?, conviviendo con la pandemia. Y ahora este tercer capítulo no deja de ser interesante porque se denomina, ¿sabe cómo? Yo derroté al COVID-19. Es netamente un capítulo testimonial y es por lo mismo que nosotros el día de hoy aquí en TVNet y en este programa especial de COVID-19, la batalla invisible, hemos invitado a un testimonio, una persona que logró sobrevivir a este virus, a esta pandemia que ha sido, al principio fue y todavía lo sigue siendo tan temida para todos los chilenos. ¿Por qué? Porque ya en Chile ha cobrado, fíjese, 9.958 personas que han sido fallecidas en el país, en Chile. Siguen los casos, más de 300, casi 400.000 casos de contagio producto de este COVID. Bueno, y vamos a conocer el testimonio precisamente de alguien que pudo sobrevivir y pudo derrotar al coronavirus, a esta pandemia. Me refiero a Ramón Rubio Donoso. Él es rector actualmente del Centro de Formación Técnica Estatal en la región de Los Ríos, con sede en la comuna de La Unión. Él tiene 45 años, fíjese, él es casado, padre de 2 hijos y también tiene un nieto. ¿Cómo se contagió? Fíjese que él estuvo hospitalizado, en este caso en la clínica alemana, desde el pasado 24 de marzo. Vamos a conversar con Ramón Rubio porque fue justo cuando, casi al borde, ¿cierto?, de cuando comenzó la cuarentena total en la comuna de Osorno. Vamos a saludar a Ramón y, por supuesto, como siempre, como ha sido habitual, estamos cada uno en nuestro estudio porque queremos hacer el resguardo. No estamos utilizando mascarillas, pero estamos solos cada uno y nos separa un estudio. Vamos a saludar a Ramón Rubio. Ramón, ¿cómo estás? Muy, pero muy bienvenido y muchas gracias por ser tan valiente y poder comentarnos tu testimonio. ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no puedo más que, en razón del agradecimiento con el cual salí de la clínica en la donde me atendieron, contarle un poco lo que me tocó vivir y ojalá con mi testimonio ayudar para que otras personas puedan ojalá derrotar, pero idealmente no contagiarse del virus. Cuéntanos la historia tuya, Ramón. ¿Cómo, según tú, te contagiaste de COVID-19? ¿Cuáles fueron los síntomas? Porque además estábamos viendo la fecha en que tú estuviste hospitalizado en la clínica alemana de Osorno, tengo entendido, fue incluso antes de que se decretara cuarentena total en Osorno. O sea, estamos hablando de que el virus estaba recién llegando y nadie de nosotros, ni siquiera tú como contagiado, ni tampoco los funcionarios del hospital o de la clínica, estaban conscientes de a lo que se estaban enfrentando tanto tú como ellos. Efectivamente, fue un periodo donde había mucho desconocimiento de cómo era el comportamiento del virus, cómo podía reaccionar, cómo podían reaccionar los organismos de las personas frente al contagio y claro, donde también había espacio para que en esa desinformación existieran incertidumbre, algunos mitos, algunas pseudo verdades. Entonces fue bien difícil para mí poder ser diagnosticado o yo también tener sospecha del COVID porque en el caso particular yo jamás tuve tos. O sea, hoy día la sintomatología que se plantea es una más amplio, pero en su minuto uno decía, en esa época, si lo recuerda, era tos, fiebre, dificultades para respirar. Y yo no había tenido tos, dificultades para respirar tampoco, y fiebre comencé a tener, con lo cual me acerqué al recinto asistencial. Entonces, ese tiempo fue bien
complejo, con bastantes noticias de distinta índole, donde se decía que las personas podían ser asintomáticas, donde se podían contagiar más de una vez, donde no se sabía muy bien de cuánto tiempo podía uno tener el virus en el cuerpo y manifestar los primeros síntomas. Entonces, desde ahí es como... creo que fue el momento más complejo para poder yo tomar la determinación de ir a la clínica y ser diagnosticado sin creer efectivamente que tenía COVID. Yo pensaba que era un resfriado, una influenza o algo por el estilo. Porque, por ejemplo, nos comentabas que, y en el fondo me gustaría saber, bueno, tú fuiste uno de los primeros y por supuesto no se realizó esa trazabilidad que el día de hoy se realiza, ¿cierto? Que se pesquisa, digamos, al contagiado, se evalúan los contactos estrechos, las personas que estuvieron más cercanos y se les toma el examen, se descarta o no si fueron positivos o no. Pero aquí en este caso tú me comentabas que estuviste con tu hijo en febrero en Europa, específicamente en España, en Italia. Bueno, recordemos que el virus comenzó en diciembre del año 2009 en China, bueno, que después en enero, febrero también traspasó las fronteras a Europa y fue ahí donde estuviste tú, llegaste a Chile. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia en Europa, que se supone que estaba un poquito más avanzada en este caso los contagios. Sí, bueno, efectivamente nosotros el día 9 de febrero nos fuimos a Europa con mi hijo en un pequeño tour que hicimos, que fuimos, los dos somos bien futboleros, así que fuimos a ver fútbol particularmente, ese fue nuestro viaje y recorrimos algunos estadios tanto en España como en Italia, y en el transcurso de ese viaje en España no había ningún caso. De hecho creo que el día antes de venir, ¿no?, salió en las noticias que se había detectado el primer caso en España. Y en Italia probablemente sí había en algunos casos, pero las medidas, todavía no había ningún tipo de medida de seguridad, de distanciamiento social, de uso de mascarilla. Se jugaba fútbol. Era normal. De hecho se estaba jugando fútbol, los estadios estaban llenos. Nosotros tuvimos la posibilidad de ir a ver un par de partidos de fútbol. Uno de ellos que nos interesaba mucho era ver a Alexis Sánchez en uno de los encuentros. ¿Lo vieron, no? Sí, logramos verlo y estuvimos ahí, pero no había ningún tipo de situación de prevención. Ni toma de temperatura, nada. Nada, por cuanto no era aún, ni en Italia ni en España, una situación delicada de salud. Y por lo tanto, al regreso, volvimos a la semana, 8 días, en Chile tampoco había una situación de control en el aeropuerto que nos significara hacer una cuarentena o una trazabilidad o que tuviéramos que tomar algunos resguardos. Según me recuerdo, fue a principios de marzo, creo que como el 3 de marzo que... 3 de marzo fue constatado el primer caso en Chile. Entonces desde ahí se empezaron a tomar medidas y resguardos y protocolos mucho más rigurosos en el ingreso al país. Entonces, por lo tanto, nosotros estuvimos como en el espacio previo, obviamente con las dudas, las inquietudes, después empezó a hacer noticias, y claro, por supuesto nosotros no teníamos, yo en ese minuto no había ningún síntoma, ni en el caso mío, ni en el caso de mi hijo, por lo tanto, nos quedaba la sensación... su vida normal, ¿no? Claro, pero la duda era, oye, ¿y qué pasará? ¿Cuánto tiempo tendremos el virus? ¿No tendremos? ¿No se puede? ¿No se...? La verdad es que al existir espacios de desinformación, básicamente lo que uno tendría a hacer era tratar de, con la información que teníamos, tratar de ser lo más cauto posible. Eso básicamente. Y con eso, bueno, convivimos en un espacio de algunas semanas. Yo retorné a mi trabajo, yo he estado de vacaciones, entonces retorné a mi trabajo después de algunas semanas. ¿No? Claro, en marzo. Y allí fue, yo creo, bueno, seguramente el momento en que fuimos contagiados. Yo me contagié probablemente en alguna de las circunstancias laborales, por cuanto, no sé cómo, pero porque se generó un brote, no sé dónde partió, digamos. ¿Por qué es eso, Ramón? Porque eso no está, como fuiste uno de los primeros, tampoco está establecido que efectivamente te contagiaste en tu trabajo, ¿no? ¿O sí? Sí, no, la verdad es que yo tenía dos situaciones de las cuales tenía conocimiento. Una era que yo había participado de un encuentro de fútbol en el lugar, en la liga donde habitualmente lo hago, y se nos comentó
la semana, la semana previa a yo tener los síntomas, que había un jugador de otro equipo que había sido COVID positivo en Osorno, de los primeros casos. Perfecto. Y nosotros habíamos tenido justamente un partido en contra del equipo de ese jugador que habíamos jugado en contra y nos habíamos encontrado en la cancha. En espacios de desconocimiento como el que teníamos en ese minuto, no sabíamos si se contagiaba por estar en el aire, si al darnos la mano en el partido, o si jugábamos, nos cruzábamos. Entonces estaba obviamente jugaron sin los resguardos, ni mascarilla, ni nada. Nada, en ese minuto no era una preocupación. De hecho, se podían hacer actividades deportivas y habían encuentros masivos, así que no había mayores y desde ahí tú comenzaste con algunos síntomas. Me gustaría que nos comentes con detalle desde qué momento a qué momento y cuáles fueron los síntomas que me imagino que después fueron empeorando, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que yo sentí fue una molestia en la garganta, que es propia de un resfriado, como cualquier persona. Yo lo asimilé a lo que en general en el invierno me pasa, que me duele un poco la garganta. Lo remedio con un poco de limonada caliente, algo de limonada con miel, un par de paracetamol y generalmente tiende a desaparecer. Bueno, en este caso duró un poco más, el dolor de garganta me molestó, tomé los medicamentos que me hago habitualmente y no me pasó la molestia. ¿Cuánto tiempo estuviste así más o menos? Esperando que se te pasara con estos medicamentos. Debe haber estado unos 5 días más o menos. Ya. Entonces sentí el dolor el que denominan dolor de hueso. Yo no sé si los huesos duelen, pero el que se denomina como lo más característico, ese dolor de hueso, como que uno se siente medio... típico síntoma del resfrío, claro. Y posteriormente sentí fiebre, algo de fiebre. Y cuando ya la fiebre se mantuvo... ¿Pero te tomaste la temperatura? Sí. ¿Cuántos grados tenías? A ver, me tomé la temperatura varias veces, pero la vez que tuve más temperatura llegué a tener como 39 grados. Uf. Me imagino que de inmediato fuiste al hospital o a la clínica. Efectivamente, ¿no? Entonces al día siguiente de esa, porque fue en la noche, el día siguiente me fui a la clínica viendo las noticias y todo lo que pasaba, pero seguía sin tos y seguía sin dificultades para respirar. Entonces fui a la clínica a contar lo que me pasaba, un poco las molestias que había sentido principalmente la temperatura, y me hicieron el test rápido, el que se denomina el test rápido. ¿Ya? Y el test rápido me salió negativo. O sea, no, ¿Salió negativo? Salió negativo. En ese minuto... Pero pese a haber llegado con esos síntomas, Ramón, ¿se activaron los protocolos que se tendrían que haber activado, tomando en cuenta que si bien no tenías tos, pero también tenías gran parte de los síntomas del COVID-19, ¿no? Es que como era nuevo todo. Como era nuevo, yo creo que el médico que me atendió en ese minuto fue bastante proactivo, por cuanto, a pesar de yo haber sido negativo, se me hizo el test porque se me preguntó si había tenido contacto con alguna persona que estaba contagiada con COVID. Yo me acordaba del caso de este chiquillo que juega fútbol y dije, sí, bueno, tuve contacto con una persona que juega fútbol. Ya me dijeron, entonces tiene que hacerse el test rápido. Bueno, hicimos el test rápido y salió negativo. A pesar de eso, el médico que me trató y que me atendió en la urgencia me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una radiografía de tórax para descartar alguna otra situación? Perfecto, dije, no hay problema. ¿En ese tiempo no tomaban el PCR? Sí, lo que pasa es que, no sé cómo estarán los tiempos ahora, pero en ese minuto el PCR eran 2 o 3 días. Entonces el riesgo que se corría era que yo saliera pudiendo estar contagiado y a lo mejor contagiando a otras personas. Entonces... y así iba a ocurrir si te hubiesen dejado, digamos, ir para la casa. Exacto. Entonces, con la radiografía de tórax me dice, ¿sabes qué? Hay una cosa media extraña, así que vamos a hacer ahora un escáner. Y bueno, ya estamos acá, dije yo quiero que me diagnostiquen bien y sanarme de lo que sea COVID o sea lo que yo no tenía muy claro qué lo que era. Entonces me hace el escáner y me dice, ¿sabes qué? Ya, ahora sí, y efectivamente tú tienes una neumonía viral que no te puedo decir que es COVID porque salió el test negativo y el PCR va a llegar en 2 días,
pero se parecen muchísimo y es altamente probable que pueda ser un COVID. Entonces te vamos a dejar internado en este minuto. Yo en ese minuto... Aislado, te dejaron aislado, ¿no? Aislado, internado, todo con todos los protocolos y las medidas de seguridad. Yo he ido a decir que en ese minuto, o sea, incluso previo, en la sala de espera, con todos los resguardos, distancia, separado, con mucha precaución los auxiliares que nos atendieron. Y claro, me dice ya ahora te vas a la unidad de pacientes críticos. Y en ese minuto fue un aislamiento absolutamente total, o sea, desde como me colocaron en la camilla hasta que me dejaron en una sala totalmente aislado y monitoreado con algunas visitas de médicas, pero bastante programadas y aisladas. Ya, y todos los que entraban ahí a tu pieza con los resguardos, me imagino con la vestimenta y todo adecuado, digamos, como para prevenir el contagio, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo disfrutaba, no tenía muchas cosas en las cuales entretenerme en ese minuto. Gracias a Dios yo estuve consciente los primeros días y me entretenía viendo cómo se colocaban todos los elementos de protección que era tanto para ingresar y luego cómo lo hacían para salir. De hecho, sagradamente, cada una de las personas que ingresaba, personal médico, auxiliares, cada vez que entraban, se colocaban una suerte de bata o sí, algo así, pero de plástico que era desechable, se colocaban sus mascarillas, se colocaban antiparras, se colocaba algo en el pelo, se colocaban los guantes, se colocaban algo en los pies, para el calzado, y ingresaban. Ni siquiera estabas diagnosticado positivo, ¿no? No, todavía no llegaba el resultado. ¿Ya? Pero había sospechas, claro, pero era sospecha y claro, y con todos esos resguardos, luego se lavaban las manos reiteradamente, sacaban todas las cosas que eran desechables, se botaban y se dejaban aislados en un lugar, y posteriormente todos los elementos que se podían usar nuevamente, como por ejemplo las antiparras, las lavaban con alcohol y todo. Entonces veía los protocolos cómo se seguían y decía, bueno, oye, esta cosa parece que es como grave. ¿Y no te daba susto eso? Al principio la verdad es que yo entré bastante tranquilo porque me sentía bien. Yo no tenía dificultades para respirar. ¿Con fiebre te medicaron, te pusieron algún antibiótico? Claro, algo? me empezaron a dar algunos medicamentos, pero salvo la fiebre, como no tenía dificultades para respirar y no tenía grandes molestias, yo decía, bueno, me sentía como relativamente tranquilo. Pero de a poco, gradualmente, yo creo que fue muy oportuno el momento en que fui hospitalizado, porque al siguiente día, ya cuando justamente llegó el resultado del examen, yo tenía ya empezado con problemas para respirar. Había sentido mayor dificultad, me costaba respirar, la fiebre no bajaba y empecé a saturar poco, que es lo que técnicamente me decían los médicos que era lo preocupante. Y ahí sentí miedo, la verdad es que en ese minuto sentí temor. ¿Y ahí tú ya sabías que eras COVID positivo? Sí, en ese minuto, ya. De hecho, me recuerdo la imagen, la tengo grabada, que yo estaba en un lugar con vidrio, cerrado, pero con vidrio, y el médico levantó una hojita y me hizo con el dedo que era positivo. Y me lo mostró, me lo acercó a la ventana donde sería que había sido. Así ¿Y que, tú estabas consciente? Sí, yo estuve prácticamente todo el tiempo consciente, solo un momento, en un periodo que fue el más crítico, que cuando estaba saturando poco, que solicité autorización para levantarme al baño, y ahí como que me desmayé y perdí un poco la noción, y fue el periodo donde me sentí mucho más asustado, porque la verdad es que ahí ya me di cuenta que era una situación grave. ¿Y no estuviste o no alcanzaste a estar conectado a un ventilador mecánico, no? Gracias a Dios no alcancé a estar en esa etapa. Sí, me comentaban después personas cercanas que habían estado en contacto con el equipo de salud y que habían tenido información, que estuve muy cerca de ser conectado, por cuanto si no cambiaba la situación, la tendencia, la saturación que llevaba, a pesar de haber tenido oxígeno adicional, si esa situación no cambiaba, no evolucionaba positivamente, dicho de otra manera, me iban a tener que conectar. Y justo fue como en el lapso donde yo dije, tuve como suerte de desmayo, y de ahí, después de ese episodio, empecé a mejorar significativamente la saturación y los indicadores con los cuales se estaba evaluando mi condición médica.
Por ejemplo, Ramón, esos días que estuviste más crítico, y me decías que estabas consciente, ¿qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza, tomando en cuenta que además fuiste uno de los primeros en un panorama o en un escenario completamente incierto, donde habías estado con tu familia, donde ya el virus cada vez se estaba haciendo más peligroso o estaba causando más miedo a la población? Bueno, fue súper duro, fue muy difícil estar ahí solo, encerrado y sin más que la posibilidad de pensar, y pensar en un escenario que era súper complejo para mí, considerando que la situación médica no tenía un buen pronóstico. Los médicos fueron muy claros en eso, que decirme, mira, ¿sabes qué? Tampoco había una cura. Exacto, oye, esta cuestión va a depender de cómo evolucione y esto puede significar lo peor, inclusive. O sea, aquí no hay nada que nosotros te vamos a decir. ¿Pensaste que podías perder la vida? Sí, lo consideré una posibilidad. O sea, yo pensé mucho en mi familia, por supuesto, en mis hijos, mi señora, mi nieta, mis padres. Y más encima, disculpa, y más encima que no los podías ver porque te tenían aislados, ¿no? Efectivamente. Aislado. Y al principio, sobre todo los primeros días, estaba totalmente aislado y sin ningún tipo de comunicación. Mi teléfono se lo habían llevado, no tenía cómo comunicarme, solo algunos mensajes y recados, pero no tenía ni siquiera la posibilidad de hablar con ninguno de ellos, ni un mensaje. Entonces fue verdad que bien duro pensar de que capaz que ya no iba a ver más a mi familia y hasta ahí iba a llegar mi vida, era una posibilidad. Qué angustia, ¿no? Sí, muy angustiante. Yo soy creyente, tengo fe y por lo tanto sí tenía la tranquilidad espiritual de que, bueno, si era mi momento, no tenía nada más que hacer que ponerme en las manos de Dios y agradecer todo lo vivido. Pero por supuesto me generaba una pena terrible no tener la posibilidad de volver a ver a mi familia y que ellos también tuvieran la oportunidad por último de despedirse. ¿En ningún momento tuviste algún contacto esos días, disculpa, no sé, a través de los médicos o por una videollamada, no, nada? No estaba tan desarrollado aquello todavía. Estaba más preocupación de que no se contactara solo lo justo y necesario. Ingresaban con mucha cautela a mi habitación. Por lo tanto, o sea, como para hacer una videollamada no había espacio. Sí, ya cuando empecé a evolucionar positivamente, me volvió mi teléfono, llegaba de vuelta a mi teléfono y a partir de eso pude comunicarme con mis familiares a través de WhatsApp, algunas llamadas, con más posibilidades de dialogar vía mensaje de texto que hablar, porque la verdad es que me costaba mucho hablar. De hecho, yo sentía el cansancio y la poca posibilidad de mantener un diálogo largo sin sentir esa sensación de ahogo. Y por el otro lado, Ramón, ¿qué te dijo tu señora o qué te dijo tu hijo la primera vez que hablaron después de todo este proceso? ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué le decían a ellos? Porque también me imagino, o sea, si en tu caso era angustiante, mucho más angustiante para ellos, que tampoco sabían si te podían ver, sabían si te podían volver a abrazar, digamos, o a ver con vida, podías haber salido de ahí fallecido también. Sí, mira, creo que se dieron dos cosas que fueron en nuestro caso positivas. Lo primero es que mi señora, cuando me dejó en la clínica, yo estaba bien. Yo estaba conversando como estoy conversando contigo ahora, no tenía dificultades. Por lo tanto, ella no vio mi situación crítica cuando estaba mucho más complicado en términos de salud. Por lo tanto, ella sentía la tranquilidad de que yo estaba relativamente bien, que no era tan grave. Y lo segundo es que el contacto con el personal médico era bastante limitado y por lo tanto no llegó a tener tanta información detallada de cuál había sido mi evolución. Simplemente cada vez que llamaba decía, no, está estable, está estable, está estable. Por lo tanto yo sentía que estaba como me había dejado cuando quedé internado.
Claro, pero igual me imagino que el hecho de no poder verte y de no poder, en el fondo, por último, verte a través de un espejo, ya también era angustiante para ellos. Ramón, estamos casi en la hora, pero no puedo dejar de preguntarte cuando ya te dieron el alta, porque además te dieron el alta pocos días antes de que se decretara cuarentena total en Osorno, donde ahí sí que se transformó todo esto en una psicosis colectiva. Entonces, tú ya tenías en tu código QR que decía que fuiste COVID positivo, fuiste discriminado, ¿sentiste discriminación? ¿Cómo fueron esos días para ti como ex, digamos, COVID positivo 19? Sí, mira, la verdad es que yo ya me lo tomaba con mucho humor. Después de haber vivido todo eso, el resto de la vida uno lo va viendo con otros ojos, pero efectivamente me tocaba pasar en las barreras sanitarias y al escanear el código QR decía, oiga, usted tuvo un contacto con alguien con COVID. Yo tuve COVID, yo fui COVID positivo, entonces las personas se asustaban, se echaban un poquito para atrás, decían, no, ya tiene que pasar al lado. Dice, mira, aquí tengo mi certificado de alta, yo ya tenía claro más o menos el procedimiento, dice, mira, aquí está el certificado de alta, el certificado de la Seremi, tienes que llamar a tu supervisor, les decía yo, porque habitualmente lo que me pasaba era eso, tienes que llamar al supervisor, sácale una foto al certificado y ahí, para que me pudieran dejar pasar un poquito más rápido, porque si no me demoraba bastante en el trámite para poder salir de las barreras sanitarias, cada vez que tenía que salir a trabajar. Hacían todo un tremendo protocolo. Ramón, para finalizar me gustaría que puedas entregar ahí a la cámara, estamos en estudios diferentes, pero entregar un mensaje, sobre todo a aquellas personas que efectivamente han pasado por esto, otras que han perdido familiares que no lo han pasado nada de bien, otros que también, producto de esta pandemia, están sufriendo una grave crisis económica. Es una situación muy compleja, pero tú, desde tu testimonio, desde tu vivencia, digamos, desde tu experiencia, de haber tenido este virus, de haberlo pasado bastante mal, tú y tu familia, ¿cuál es el llamado y el mensaje? Bueno, el mensaje principal es de seguir sin bajar la guardia, de precaución. Ciertamente hay muchos lugares, como el caso de Osorno, como el caso de la región de Los Ríos, donde la tendencia de contagio ha bajado muchísimo, pero todavía hay localidades donde se está manteniendo una tasa de contagio bastante alta y por lo tanto no tenemos que bajar la guardia ante la posibilidad de que esto vuelva a acrecentarse o vuelva a haber un rebrote del virus. La verdad es que son momentos súper difíciles que yo no se los doy a nadie. Es posible que haya personas que les toque y les sea asintomático y a lo mejor no les pase nada, pero son los riesgos de que puedan pasar por un momento tan complejo como decir, ¿sabes qué? A lo mejor producto de una falta de cuidado por no protegerme más, a lo mejor me pongo en riesgo yo o pongo en riesgo parte de mi familia. Creo que es una situación que no es recomendable para nadie. Así que lo primero, no bajar la guardia, seguir con mucho cuidado, mucha precaución. Y lo segundo, agradecer a todo el personal y equipo médico, del equipo de salud, que me atendieron a mí y que han atendido a cientos de miles de chilenos que yo vi de forma presente el esfuerzo, el cariño, el cuidado, la atención y cómo exponiéndose a un riesgo que es evidente, desarrollaron su trabajo con mucho profesionalismo y con cariño, la verdad. Yo quiero aprovechar la instancia de agradecer y reforzar el rol que cumplen en mantener una situación que a todas luces es una situación que es compleja, pero que pronto podamos dejar atrás. Muchas gracias, Ramón. Felicitaciones por ser tan valiente y también por venir a contarnos tu historia que por supuesto nosotros queremos entregar acá a través de este canal y de este programa especial que tenemos de COVID-19, la batalla invisible, que ha sido financiado por la Seremi de Gobierno en el Fondo de Medios. Porque esa es la idea. Nosotros como canal regional queremos entregar este testimonio tanto como el de Ramón como otros más. Continúe junto a nosotros, viene otro interesante testimonio para finalizar este bloque, este tercer bloque que se llama Yo derroté al COVID-19.